Bueno, ¿cómo están? Bueno, como le había dicho hace unos días, le iba a mandar un video resolviendo algunos de los ejercicios del taller uno que pueden revisar por si acaso en el Drive y en Intrafae. Y voy a resolver el ejercicio el A, el C y el D. El B no lo voy a hacer, igual voy a hacer una mención del B, pero no lo voy a hacer porque es una tabla de verdad muy, muy grande. Pero voy a hacer unos comentarios así de ese ejercicio. Entonces, son ejercicios de la materia nueva, de lógica. Así que, eso. Así que partamos en este caso con el primer ejercicio. En este caso voy a hacer el ejercicio A del taller uno. ¿Y qué nos dice? Nos dice, bueno, se sabe que toda esta proposición aquí compuesta nos están diciendo que es falsa. Entonces, esta información que nosotros podemos suponer o sea, podemos suponer esta información de acá. Y con esta información vamos a hacer lo siguiente. Dice, con este dato y sin usar tabla de verdad, determina el valor de verdad de toda esta cosa de acá. Entonces hay que ocupar esta información que se encuentra acá para poder determinar si todo esto es verdadero, es decir, es una tautología, es totalmente falso, es decir, es una contradicción o es una contingencia. ¿Ok? Es una especie de proposición en el que puede ser verdadero o falso. Recordemos que eso sería una contingencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en este ejercicio? La idea es utilizar esta información que nos están dando acá. Y con esta información, justamente, arreglar esta parte de acá. Y ver qué valor podemos obtener. Entonces, la estrategia que voy a seguir va a ser arreglar un poquito esta expresión que se encuentra acá. Dejarla un poquito más simple y ver si podemos sacarle más información. Y luego, con toda esa información, aplicarla acá. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en esta parte acá también después voy a arreglarlo un poquito, dejarlo un poquito más simple y luego aplicar toda la información que obtuvimos de acá para poder encontrar los valores de verdad de esta proposición compuesta. Entonces voy a escribir aquí solución. Entonces, como digo, voy a partir arreglando un poquito esta expresión de acá. Entonces, bueno, nos están diciendo que toda esta cosa de acá es falsa. Entonces, pongamos acá que esto acá va a ser, bueno, falso, la contradicción va a ser equivalente a esta proposición. Fíjese que aquí aparece un Q con una rayita, que eso sería la negación, pero nosotros estamos ocupando esta notación de acá. Esa es la notación que estamos utilizando. Y aquí lo mismo. Esta sería la negación de R. Implica esa. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que todo esto de acá es falso. Por eso que aquí escribí una equivalencia. Estoy diciendo que esto es equivalente a decir que es falso. O es equivalente a decir que es una contradicción. Solo tiene el valor falso. Y recordemos que aquí estamos hablando, este simbolito es de la equivalencia. O de la conectivo bicondicional. Que se puede escribir con estas tres rayitas. O también podríamos escribirlo en vez de estas tres rayitas. Recordemos que estamos ocupando la convención también que podemos escribirlo con esa doble flechita. Como una flecha apuntando hacia los dos lados. Entonces podemos escribirlo de esa forma o podemos escribirlo de esta forma. Estamos considerando que estos dos símbolos nos están dando el mismo conectivo de equivalencia. O también que se le llama bicondicional. Entonces, esto es lo que sabemos. Así que ahora con distintas propiedades intentemos simplificar esto. Dejémoslo un poquito más sencillo. Entonces nos podemos acordar primero de la ley condicional. Esta ley que nos permite cambiar esta implicancia que aparece acá. Recordemos que este símbolo se llama implicancia. Entonces podemos aplicar acá la ley del condicional. Entonces, ¿qué nos dice la ley del condicional? Nos dice, por ejemplo, si tenemos una proposición L que implica otra proposición, digamos K, entonces todo esto se puede escribir de forma equivalente como la negación de L o K. Eso nos dice la ley del condicional. Entonces vamos a aplicar esto, lo vamos a aplicar tanto acá como acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Todo acá sería equivalente a, primero, la negación de P. ¿Por qué tenemos que escribir la negación? Porque recordemos, la primera parte, la que se encuentra antes de la implicancia, se le coloca una negación. Entonces aquí sería la negación de P. Luego viene un O. Entonces aquí sería O. Y luego vendría la siguiente proposición, que no se le hace ningún cambio. Entonces en este caso la siguiente proposición sería toda esta cosa que se encuentra acá. Entonces sería la negación de Q. Luego vendría el O, que sería este de acá. Y después abrimos el paréntesis y ahora nuevamente la misma idea. Tenemos esto y la primera nuevamente se le coloca una negación. Entonces aquí sería
a esto hay que colocarle una negación. Entonces ya tiene una negación, así que va a quedar, fíjense, va a quedar con una doble negación. Luego viene el O, y después la otra proposición no se le hace ningún cambio, se deja igual. Entonces en este caso, esto simplemente quedaría como es. Entonces aquí arreglé, justamente con la ley del condicional, arreglé esta proposición, la dejé expresada de otra forma, de una forma equivalente. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Fíjense que aquí aparece esta doble negación. Entonces ahora nos acordamos de la propiedad de la doble negación. ¿Qué nos dicen? Nos dice, por ejemplo, si tengo la doble negación de una proposición, todo esto es equivalente a tener simplemente la proposición. Es como si de alguna forma elimináramos esa doble negación. Entonces en este caso, esto quedaría como la equivalencia de la negación de P o la negación de Q, o en este caso no quedaría simplemente R aplicando la doble negación, después sería O, S. Entonces, fíjense acá que aparecen 4 proposiciones. Y esas 4 proposiciones están todas unidas con el conectivo O. Esto es súper importante porque nos están diciendo que estas 4 proposiciones que están unidas solamente con O son equivalentes a decir que todo eso es falso. Eso aquí podemos obtener una información súper importante. Y de hecho yo puedo asegurar de inmediato, con estas condiciones, de que cada una de estas va a ser falsa por separada. ¿Y por qué? Porque si nos acordamos, como ejemplo, de hecho voy a poner aquí la tablita de verdad del O, que lo tengo por aquí. Como ejemplo, si nos acordamos de la tablita de verdad del O, recordemos que aquí está apareciendo justamente un O. Entonces nos dice, por ejemplo, cuando tenemos 2 proposiciones y le estamos juntando con un O, estamos diciendo que si esta proposición compuesta es falsa, solo tiene el valor falso, entonces necesariamente ambos tienen que ser falsos. Es la única opción. Es decir, si esto es falso, entonces necesariamente este es falso y este es falso por separado. Que eso es justamente lo que nos está diciendo esta parte de acá. Entonces, en resumen, como ejemplo, si tengo 2 proposiciones y digo que esas 2 proposiciones son falsas, solo tienen el valor falso. Es una contradicción. Se define como una contradicción. Entonces, si ocurre esto acá, entonces necesariamente nosotros podemos asegurar de inmediato de que L, o la proposición L, es falsa y además también es falso la otra proposición K. Entonces, de inmediato nosotros podemos asumir esto. Si esto es falso en su conjunto, cuando están unidos con un O, entonces de inmediato uno puede asumir que L es falso y K es falso por separado. Sí o sí tienen que ser los dos falsos. Ahora, por ejemplo, alguien podría decir, pero bueno, y si tengo 3 proposiciones que están unidas con un O. Digamos acá tengo, no sé, M. Entonces digo que todo esto es falso. Misma idea. Si todo esto es falso, entonces esto, fíjense, todo este paréntesis está unido con ese O, con esta otra proposición M. Entonces, si todo esto es falso, entonces este es falso por separado y este es falso por separado. Entonces, de inmediato nosotros podemos asumir de que esto es falso y además el M es falso. Sí o sí los dos tienen que ser falsos de inmediato. Y bueno, ya dijimos que cuando ocurre esto, ambos son falsos. De hecho, fíjense que es el mismo caso. Entonces, esto de acá simplemente sería decir que el L es falso y el K es falso y bueno, el M es falso, que sería por esta parte de acá. Entonces fíjense que si tenemos 3 proposiciones que se juntaron o se conectaron con un O y estamos diciendo que todo esto es una contradicción, es decir, solo tiene valor falso, entonces de inmediato uno puede asumir de que cada uno por separado va a ser falso, va a tener el valor de falsedad solamente, ningún otro valor. Lo mismo va a ocurrir si tengo 4 proposiciones juntas con un O, si tengo 5, si tengo 6, si tengo 7. De inmediato puedo asumir que cada una por separado va a ser una contradicción, va a ser una proposición que solo tiene valor de falsedad. Entonces eso es justamente lo que está ocurriendo acá. Fíjense, todo esto solo está junto con un O. Estas 4 proposiciones de acá, están juntas con un O y además estamos diciendo que son equivalentes al valor falso. Estamos diciendo que todas esas proposiciones unidas junto con el O es una contradicción. Así que de inmediato uno puede asumir que esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso, por todo este argumento que le acabo de dar acá. Entonces, pongamos acá que era un pequeño paréntesis. Si queremos acá, entonces,
Entonces, este va a tomar el valor de falsedad, es decir, va a ser una proposición, va a ser una contradicción. Y el segundo también, y el tercero, y el cuarto, que sería el S. Entonces, cada una por separado, de acuerdo a este argumento que les acabo de dar, va a ser falso, va a ser una contradicción, solo tiene valor falso. Ahora, fíjense que de esta parte de acá también podemos apreciar que si la negación de la proposición es falso, entonces la proposición sin esa negación tiene que ser verdadera, por la propia definición de la negación. Entonces, por si no se acuerdan, por aquí tengo la definición de negación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, esto lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice, por ejemplo, si tengo una proposición cuya negación es falsa, entonces necesariamente sí la negación tiene que ser una verdad. Así que esta parte de acá nos dice que P sí o sí tiene que tomar el valor de verdad. Va a ser una tautología. ¿Ok? Solo tiene valor de verdad, no tiene valor de falsedad el P. Porque estamos diciendo que la negación tiene solamente el valor de falsedad. Y lo mismo ocurre acá. Si tengo la negación de Q es falso, es una contradicción, entonces estamos diciendo que Q sí o sí tiene que tomar solamente el valor de verdad. Es decir, va a ser una tautología. Entonces fíjense que aquí aparece un montón de información. Bueno, de hecho, aquí también aprovecho de colocar que entonces la negación de R tiene que ser una tautología y la negación de S tiene que ser también una tautología. ¿Ok? Entonces tenemos toda esta información que pudimos capturar solamente de esta afirmación que está acá. Solamente de suponer que esto ocurre. Entonces ahora, con toda esta información, intentemos aplicarla acá. Porque nos están pidiendo ahora el valor de verdad de esta cosa acá. Nos están preguntando si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Entonces, primero vamos a arreglar un poquito esta expresión de acá. La arreglo, la dejo un poquito más bonito y de ahí apliquemos estas cosas que aparecen acá. La aplicamos con las distintas definiciones de los distintos conectivos que vayan apareciendo. Entonces, como digo, arreglemos un poquito esta expresión que se encuentra acá. Ya, entonces, lo siguiente ahora fue que, bueno, aquí reescribí todo esto que se encuentra acá. Como dijimos, queremos saber cuál es el valor de verdad de toda esta expresión. Entonces ahora la vamos a simplificar un poquito, con distintas propiedades del álgebra de lógica. Entonces, misma idea. Podríamos aquí aplicar nuevamente la ley del condicional para sacar esta implicancia que aparece acá. Entonces, ¿qué nos decía la ley del condicional? Nos decía que si teníamos L implica K, entonces esto es equivalente a la negación de L o K. Así que nuevamente, la primera parte que se encuentra antes de la implicancia, hay que colocarle una negación. Entonces, todo esto acá sería lo que se encuentra antes de la implicancia. Así que a todo eso le vamos a colocar una negación. O sea, esto aquí sería R, negación de Q y Q. Después vendría un O. Sería un O. Y luego vendría todo lo que viene después de la implicancia, que sería toda esta parte de acá. Así esto lo escribo un poquito más juntito para tener espacio. Y luego vendría, como digo, todo lo otro. Entonces sería aquí Q o negación de R y S. Ok, entonces ahí aplicamos la ley del condicional. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Fíjense que aquí tenemos varias opciones. Una opción, por ejemplo, sería aplicar esta negación adentro. Pero lo primero que voy a hacer, creo que se me puede simplificar un poquito más si tomo todo esto y aplico la ley de la distribución. Tomo todo esto y lo aplico acá y lo aplico acá. Entonces eso vamos a hacer. Ahora vamos a aplicar la ley de la distribución. Entonces, ¿qué nos decía esa ley? Aquí como un pequeño recordatorio. Entonces aquí, ¿qué ley vamos a aplicar? Por ejemplo, si tengo L, O, K y tengo aquí I, M, entonces todo esto es equivalente a tomar todo esto y aplicarlo acá y aplicarlo acá. Entonces, si lo aplicamos, por ejemplo, todo esto acá, nos quedaría L y M. Luego vendría este O de acá, O, y luego todo esto lo aplicamos en el K. Se nos quedaría aquí K y M. Entonces apliquemos esto en esta parte de acá. Entonces voy a aplicar todo esto acá y acá. Entonces si lo aplicamos primero en R, nos quedaría, bueno, la negación.
la negación, porque acá hay una negación, recordemos. Y nos quedaría R y Q. Luego vendría este O. Y ahora vendría todo esto acá. Entonces nos quedaría... Ups, ¿qué hice acá? Luego vendría negación de K, o sea, de Q y Q. De hecho, esto lo voy a escribir un poquito más acá para tener un poquito más de espacio. ¿Y qué nos faltaría ahora? Nos faltaría aplicar todo esto que se encuentra acá. Entonces sería aquí O, Q, O, negación de R y S. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Fíjense que aquí aparece una proposición y su negación. Siempre que aparece esto, uno de inmediato puede asumir que todo esto acá es una contradicción. Solo tiene valor de falsedad. Siempre que aparece una proposición y su contradicción y su negación, siempre que aparece eso, entonces uno de inmediato dice, esto es una contradicción, solo tiene el valor de la falsedad. Entonces, aquí apliquemos esa identidad ahora. Entonces vamos a aplicar aquí, pongamos acá que vamos a aplicar, por ejemplo, el hecho de que si tengo una proposición y tengo su negación, entonces de inmediato uno puede decir que todo esto acá es una contradicción, es una falsedad, solo tiene valor de falsedad. Entonces aquí no quería negación, R y Q, o la contradicción, la falsedad. Y bueno, toda esta otra parte queda aquí igual. Voy a llegar y copiar. Copiar, pegar. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Ahora, fíjense que tengo una proposición o una falsedad. También aquí vamos a aplicar otra identidad que nos dice lo siguiente. Nos dice, por ejemplo, si tengo... Aquí vamos a aplicar la siguiente proposición. Por ejemplo, si tengo L, una proposición cualquiera, o una contradicción, entonces siempre que ocurra esto, pero con un O, no con un I, sino con un O, entonces esto aquí va a ser equivalente a como si no le colocáramos esa contradicción. Es decir, solamente colocáramos el L. Siempre va a ocurrir esto acá. Cada vez que tengo una proposición con una falsedad, entonces de alguna forma como que eliminamos esa falsedad y simplemente nos queda el L. ¿Ok? Pero necesariamente tiene que ser un no. Si es un I, entonces ya no podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces, en este caso, toda esta proposición con esta falsedad simplemente se va a reducir a simplemente escribir esta parte acá. Como que vamos a olvidarnos de todo eso. Entonces, esto sería la negación de R y Q. Solo nos quedaría eso. Nuevamente esta negación es por esta parte de acá. Luego vendría un O. Y bueno, toda esta hora, otro paréntesis que no le hemos hecho ningún cambio hasta ahora. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Fíjense que ahora voy a aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan es esta ley que nos decía que si tomamos esta negación, y esta negación la podemos aplicar acá y la podemos aplicar acá. Pero si hacemos eso, entonces este I cambia por un O. Eso nos dice la ley de Morgan. Entonces, apliquemos esa ley. Entonces, la ley de Morgan nos dice que, por ejemplo, si tengo la negación de, la negación de L y Q, y K, más bien dicho, entonces esto de acá es equivalente a tener la negación de L, el I lo cambiamos por un O y la negación de K. Entonces eso vamos a aplicar ahora. Entonces aquí nos quedaría como la negación de R, punto con color rojo, o sea, color negro, negación de R o negación de Q. Y luego vendría el O y después vendría, de hecho vamos a ponerle aquí un paréntesis, y luego vendría toda esta parte de acá. Fíjense que esta parte acá también podríamos arreglarla un poquito, para que nos queden solamente puros O. Fíjense que todo esto aquí lo voy a distribuir aquí y lo voy a distribuir ahí. Entonces vamos a aplicar también la ley de distribución, que de hecho ya aplicamos acá. Esta misma ley que aplicamos en esta parte de acá, que es toda esta ley, la vamos a volver a aplicar acá, ¿ok? Entonces vamos a tomar todo esto, lo aplico acá y lo aplico acá. Entonces si lo aplico primero S y S lo aplico en el Q, me quedaría como Q y S. Luego vendría aquí un O. Luego vendría esta otra parte de acá aplicada acá. Entonces sería negación de R y S. Y nos quedaría de esta forma. Entonces, de hecho, vamos a poner este paréntesis así mejor. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense que aquí me aparece... ahora me aparece en puro O. Me aparece un O, me aparece un O, me aparece un No. Bueno, y esta parte de acá. Ahora esto ya está un poquito más sencillo para aplicar la información que encontramos antes.
Podríamos tomar todo esto de acá y juntarlo con los O y con los I. Entonces, bueno, esto aquí lo voy a eliminar. Esto era como un pequeño recordatorio. Entonces apliquemos todo esto. Entonces fíjense que en este caso, vamos a poner aquí un color verde. Entonces fíjense, aquí me aparece la negación de R. La negación de R sabemos que es una tautología. Entonces esto acá sería una tautología. Luego vendría un O, por este O de acá. Luego vendría la negación de Q. La negación de Q es una contradicción. Entonces esto de acá sería una falsedad. Luego vendría un otro O, por esta parte de acá. Ahora fíjense que aquí me aparece Q y S. Q sabemos que es falso. Sabemos que toda esta parte de acá es... Podemos que esto es falso. O sea, es equivalente a una contradicción. Y... Ah, no. Estoy equivocando. El Q es una tautología. Estaba viendo este acá. Pero claro, este es el que estamos viendo. Entonces esto acá sería una tautología. Esto aquí sería una tautología. Y después viene un I. Y después viene un S. Y el S es una contradicción. Entonces esto sería falso. Y aquí exactamente la misma idea. Lo colocamos acá. Entonces sería la negación de R. La negación de R sabemos que es una tautología. Entonces acá sería tautología. Y ya habíamos dicho que el S era una contradicción. Una contradicción. Entonces aquí nos podemos acordar un poquito de la tabla de verdad. De hecho voy a poner aquí la tablita de verdad del I. Lo tengo por acá. Entonces fíjense lo siguiente. Fíjense que cuando tengo verdad o sea, cuando tengo una proposición que es verdadera y una proposición que es falsa, entonces estamos en este caso de acá, o este caso acá. Y siempre nos entrega valor de falsedad. Así que todo esto de acá sería simplemente un valor falso. O podríamos decir que es una contradicción. Luego vendría un O. Este O, bueno, voy a ponerlo con color azul. Este O que viene por este de acá. Y todo esto acá, misma idea que este aquí. Así que, nuevamente, verdadero con falso, verdadero con falso. O al revés, falso con verdadero. Y solo entrega valor falso. Así que esto acá sería falso. Ahora, fíjense que estamos juntando todos estos valores de verdad, lo estamos juntando con puros O. Entonces nos acordamos de cómo funciona la tabla de verdad del O. Entonces la tabla de verdad del O, ¿qué nos dice? En este caso nos dice que si nosotros juntamos, bueno, en este caso juntamos con O falsedades, pero las juntamos con una verdad, entonces de inmediato esto es verdad. Porque fíjense, por ejemplo, recordemos que este es el O. Si por ejemplo tenemos verdad, pero le agregamos algo falso, da igual, sigue siendo verdad. O al revés, si tenemos algo verdad acá y le agregamos algo falso, sigue siendo verdad. Entonces no se altera el hecho de que aparezcan varias falsedades. En este caso aparecen tres. Entonces, en otras palabras, si no se entendió así. Como ejemplo, si junto estos dos con falso, falso, sabemos que esto es falso. Así que todo esto acá simplemente lo vamos a dejar como un valor de falsedad. Ahora junto este falso con ese falso que se encuentra ahí. Nuevamente, falso con falso es algo falso. Así que todo esto de acá termina siendo falso. Y ahora juntamos ese falso con esa verdad y nos vamos a este caso o a este caso. Da igual, porque recordemos que el O es conmutativo, entonces da igual el orden. Así que en este caso, en cualquiera de esos dos siempre nos da el valor de verdad. Así que todo esto es una verdad. Como estamos hablando que es una proposición que solo tiene valor de verdad, esto es una tautología. Así que, vamos acá. Por lo tanto, en este caso, todo esto acá es una tautología. Así que podríamos, si nosotros lo escribimos acá, esto acá, todo esto va a ser equivalente a tener simplemente una tautología. Solamente el valor de verdad. Así que fíjense lo siguiente, aquí ya tenemos lista la respuesta, porque no estamos en otras palabras diciendo que todo esto de acá es equivalente a lo que escribí recién, que es una tautología. Así que todo esto de acá es equivalente a la tautología. Así que por lo tanto, todo esto de acá, copiar, pegar, todo esto de acá es equivalente a una tautología. Y ahí estaría lista la respuesta.
Entonces logramos hacer esto sin hacer, sin estar haciendo una tabla de verdad de toda esta expresión de acá. Obviamente aquí le puse como recordatorio esta tabla de verdad para que nos acordemos cómo funcionan en este caso estas tautologías o contradicciones, pero más que nada como un recordatorio, simplemente. Entonces al fin y al cabo nos dio esa respuesta, ¿ok? Ahora vamos al segundo ejercicio. Bueno, aquí tengo como un pequeño comentario como dije, no voy a hacer el B, pero porque es muy largo, pero, o sea, muy largo para explicar. Para hacerlo no es tan largo. Entonces, el comentario que quiero hacer es el siguiente. Bueno, nos dicen en el B que hay que hacer una tabla de verdad de toda esta cosa que se encuentra acá, para poder ver si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces, fíjense que aquí aparece una proposición P, aparece una proposición Q y aparece una proposición R. Aparecen tres distintas proposiciones. Nosotros en clase hicimos solamente una tabla de verdad con dos proposiciones. Entonces, cuando hicimos una tabla de verdad con dos proposiciones, aparecían solo cuatro filas. Cuatro filas. Es decir, por ejemplo, una fila, otra fila, otra fila, otra fila. Solo aparecían cuatro. De hecho, por ejemplo, no sé, si se acuerdan, por ejemplo, si tuviera solamente las proposiciones P y Q, cuando uno hacía la tablita de verdad, bueno, aquí con distintas cositas, entonces, como digo, aparecían cuatro. ¿Por qué aparecían cuatro? Porque uno veía el caso, por ejemplo, verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Y con esos cuatro casos, esas cuatro filas, aparecían aquí distintos valores, de acuerdo a lo que nos estaban pidiendo. En este caso, como aparecen tres, no aparecen dos, sino que aparecen tres, porque aparece un P, aparece un Q y aparece un R. Entonces, ahora aparecen más filas. Es el comentario que quiero hacer. Que entre más columnas, más proposiciones vayan apareciendo, entonces más columnas y filas van apareciendo. Entonces, en este caso ahora tengo tres. Tengo tres filas, o sea, tres columnas. Y con esas tres columnas tengo que ver todas las combinaciones de verdadero y falso. Entonces, por ejemplo, aquí veo el caso verdadero, 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 después el verdadero, verdadero, falso, después el verdadero, falso, verdadero, y así. Voy probando con los distintos valores. Y de ahí me doy cuenta que en este caso obtengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparecen 8 filas para 3 proposiciones. Entonces como digo, es una tabla de verdad mucho más grande. Ahora, si aparecieran 4 proposiciones dentro de toda esta cosa acá, no sé, apareciera, por ejemplo, un P, un Q, un R y por ahí aparece un L, qué sé yo, aparece uno, en otro ejercicio, como ejemplo, aparece un L también. Entonces deberían haber 4 columnas, un P, un Q, un R y un L. Y luego recién ahí aparecen las otras cosas acá. Y con esto deberían aparecer más filas ahora, porque deberían haber más combinaciones. Por ejemplo, sería el verdadero, 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 después verdadero, 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 falso, y así. Ir probando todos los posibles valores con esas 4 posibles columnas. ¿Ok? Entonces se va volviendo mucho más complejo un problema, un problema de tabla de verdad cuando aparecen muchas más proposiciones distintas. Ese es el pequeño comentario que quiero hacer. Bueno, y ahí después simplemente tienen que ir rellenando con los distintos valores de acuerdo a las distintas definiciones de la negación, del o, del y, de la implicancia y de la equivalencia, del bicondicional. ¿Ok? Y ahí, bueno, aquí está como un pequeño recordatorio que yo tenía cuando empecé a hacer esta tabla acá, pero me di cuenta que iba a estar mucho rato haciéndola, entonces no valía la pena. Así que este ejercicio intenten hacerlo y después me lo preguntan en clase, ¿ok? Y para ver si obtuvimos los mismos valores. Esto yo no lo he completado, pero después lo voy a completar y lo podemos ver, lo podemos comparar. Ese es como pequeño comentario acerca del B. Ahora vamos al ejercicio C. El ejercicio C, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, tenemos una proposición, tenemos una afirmación. Y esa afirmación es todo esto que se encuentra acá. Y nos dicen que toda esta proposición es falsa. Entonces, fíjense que es la misma estructura del ejercicio A, donde nos decían que toda una proposición es falsa. En este caso, la proposición del ejercicio A era todo esto acá. Todo esto nos están diciendo que es falso, solo que aquí está escrito como una frase. Pero vamos a intentar escribir esto como con simbología de lógica. Entonces nos están diciendo que todo esto es falso. Y de acuerdo a esto, tenemos que señalar, tenemos que ver si justamente cada una de estas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Entonces pongamos acá solución. Entonces, como digo, vamos a intentar tomar todo esto y escribirlo en términos de simbología de lógica. Entonces fíjense, aquí aparecen varias afirmaciones. Nos dicen Luis juega.
ya que Rolaldo duerme y Janet estudia. Entonces aquí aparece un montón de información. Primero nos dicen que Luis juega. Entonces eso sería una proposición. Por ejemplo, eso lo voy a escribir con la letra, digamos, L. L mayúscula. L mayúscula va a significar Luis juega. ¿Ok? Entonces, todo esto acá lo podemos resumir simplemente con una letra L. Luego también nos dicen que Rolado duerme, no sé qué nombre es, pero Rolado duerme. Eso también sería otra afirmación. Entonces acá sería R. Le voy a llamar R a esa afirmación. Rolado duerme. Ahí había leído Rolando en un principio, pero claro, es Rolado. Esa sería otra proposición. Y tercera proposición nos dicen que Janet estudia. Entonces vamos a poner aquí con J. J va a representar Janet estudia. Entonces fíjense lo siguiente. Nos están diciendo que Luis está jugando, ya que están ocurriendo estas dos cosas acá. Así que esto lo podríamos considerar como un implica, pero un implica apuntando hacia allá. Es decir, si ocurren estas cosas, entonces Luis juega. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a representar toda esta frase de la siguiente forma. Toda esta frase de acá la vamos a representar como, bueno, si tenemos que Rolado duerme y Janet estudia, estamos representando esto, entonces Luis juega. Eso sería, toda esta parte acá sería todo esto de acá. Solo que está representado con simbología de lógica. Y nos están diciendo que toda esa frase es falsa. Entonces todo esto de acá es equivalente a una contradicción. Es decir, solamente tiene el valor de falsedad esa proposición compuesta. Esta proposición compuesta acá solo tiene valor de falsedad. Si uno estudia la tabla de verdad, solo hay falsos, no hay ningún verdadero. Entonces esa es la información que nos están dando. Entonces intentemos arreglar un poquito esto, igual que en el ejercicio A. Lo arreglamos un poquito y veamos si podemos obtener información adicional. Entonces voy a copiar todo esto e intentemos arreglarlo. Entonces, copiar, pegar. Lo voy a dejar al revés. Esto lo voy a dejar acá y esto lo voy a dejar acá. Entonces, nuevamente, misma idea. Podemos aplicar la ley condicional para sacar esta implicancia. Entonces, ¿qué nos decía la ley condicional? Vuelvo a recordarlo. Como ejemplo, si tenía algo así, entonces esto sería equivalente a tener la negación de L o K. Entonces, haciendo eso, esto nos quedaría negar esto, así que sería la negación de R y J o L. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos aplicar Morgan. Podríamos distribuir esta negación acá y acá. Entonces, recordemos, Morgan nos decía que si tenía, por ejemplo, la negación, si tengo la negación de L y K, entonces esto es equivalente a tener la negación de L o la negación de K. Así que apliquemos esto acá. Esto sería equivalente a tener la negación de R o la negación de J. O L. Entonces fíjense, mismo escenario que el ejercicio A. Solo tengo O. Y bueno, tengo tres proposiciones que están conectadas a través del O. Estamos diciendo que todo esto es una contradicción. Así que mismo argumento del ejercicio A. No lo voy a volver a repetir porque para que no sea tan largo el video. Pero ahí pueden revisar el mismo argumento. Y el argumento, en resumen, nos decía que si tenemos tres proposiciones que estaban juntas con un O, y estamos diciendo que esto solo tiene valor de falsedad, entonces cada una por separado sí o sí tiene que ser falsa. Entonces esto acá implica que la negación de R es una contradicción y la negación de J es una contradicción y la negación de L es una contradicción. Y también podemos lo mismo que el ejercicio A. Con la tabla de verdad de la negación nos podemos dar cuenta que esta parte de acá sería R es equivalente a una tautología y el J también es equivalente a una tautología y la negación de esto sería también equivalente a una tautología. Entonces, toda esa información podemos sacar también adicional gracias a la tabla de la negación. Entonces, tenemos todas estas cosas de acá, toda esta información, que esto lo voy a encapsular en una tablita. Y vamos a utilizar esto ahora para poder estudiar esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, veamos el caso
el primer caso. Nos dicen que Luis juega. Nos dicen, si Luis juega, aquí sale Rolando. Bueno, aquí está mal escrito. Por eso decía Rolando. Todo acá es Rolando. Rolando, de ahí sí. Sorry por eso, por esos errores. Ok, entonces. ¿Qué nos dice esta primera parte? Nos dice que si Luis juega, Rolando va a dormir. Entonces, ¿qué nos dice la primera parte? Nos dice lo siguiente. Nos dice que si Rolando está jugando, entonces... O sea, si Luis está jugando... Ya me estoy confundiendo con tanta frase. Si Luis juega, entonces Rolando duerme. Eso acá sería una cosa así. Entonces veamos si esto es verdad, falso o una contingencia. Entonces esto, nuevamente, lo podemos... esto podríamos arreglarlo con la vía condicional o simplemente no podríamos acordar de cómo funciona la tabla de verdad de la implicancia. Aquí está la tablita de verdad de la implicancia. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el L es una contradicción, es decir, solo tiene valor de falsedad. Entonces esto acá sería algo así. Después vendría el implica. Y nos dicen que, bueno, de toda la información, que Rolando, o sea, que es verdad que Rolando duerme. Que Rolando duerme. Entonces todo acá sería verdad. Entonces vemos en la tabla de verdad si esto se puede cumplir. Entonces en este caso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tengo algo falso, implica algo verdadero, entonces eso sí puede ocurrir con la implicancia. Entonces todo acá sería, en este caso, toda esta proposición de acá sería una tautología. Es decir, solo tiene el valor de verdad porque solamente nos encontramos en este caso. ¿Ok? Así que este caso acá se cumple. Ahora vamos con el segundo. ¿Qué nos dice el segundo? El segundo nos dice que Janet estudia y Rolando no duerme. Entonces, Janet estudia y está negando esta afirmación que se encuentra acá. Se está negando R. Ahora, acordémonos de la proposición, o sea, la proposición de la tabla de verdad de el I. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos, bueno, Janet sabemos que es totalmente verdad, es una tautología. Y la negación de R es una contradicción, es decir, solo tiene valor de falsedad. Entonces, veamos qué ocurre. En este caso, si tengo con el I junto algo verdad con algo falso, es decir, este caso o este caso, siempre nos entrega el valor de falsedad. Así que esto acá es equivalente a decir que esto es una contradicción. Así que esto acá no se cumple. El segundo no se cumple. Es decir, es falso, no es palabra. Ahora, veamos el tercer caso. Yo voy a escribir acá, tercer caso. ¿Qué nos dice el tercer caso? Nos dice que Janet no estudia. Así que sería la negación de J. Y dice, o Luis no juega. Entonces, o la negación de que Luis juega. Entonces, la negación de que Luis juega. Entonces, ¿cuánto era la negación de J? La negación de J sería una contradicción. Después vendría un o y la negación de L, que sería una tautología. Entonces nos acordamos de cómo funciona la tabla de verdad. Te lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Cómo sería la tabla de verdad del O? Entonces la tabla de verdad del O nos dice que si uno es falso y el otro es verdad, es decir, uno es falso y el otro es verdad, entonces sí o sí el resultado total va a ser un valor de verdad. Así que esto acá es una tautología. Así que esto acá es una tautología. Es decir, esto acá sí se cumple. Y ahora vamos con el último. El último sería aquí y sería el cuarto caso. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que Rolando duerme. Entonces, Rolando duerme cuando Luis juega o Janet estudia. Entonces, fíjense que cuando esto ocurre, es una implicancia hacia allá, Rolando duerme. Es decir, Rolando de alguna forma es una consecuencia de que ocurra esto. Así que por eso que sería una implicancia, ¿hacia cuándo sería una implicancia hacia allá? Entonces sería un R, una implicancia hacia allá, Luis juega o Janet estudia. Entonces en este caso, aquí sería lo mismo que escribí acá. Voy a poner aquí L o J, y todo esto implica R. Entonces, Luis estudia o sea, Luis, ya se me olvidó la frase. Luis juega
Entonces, Luis juega o Janess es tuya cuando Rolando duerme. Aquí misma idea que... bueno, de hecho veamos... bueno, esta parte de acá podemos escribirla de varias formas. Podríamos aplicar la ley del condicional, sería una opción. O la otra opción sería simplemente acordarnos de los valores de la tabla de verdad. Entonces en este caso lo voy a hacer acordándonos de los valores de la tabla de verdad. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de acá? Nos dice lo siguiente. De hecho, aquí voy a poner aquí la implicancia. Aquí está la implicancia. Entonces primero juntamos el Luis. Luis juega, habíamos dicho que era una contradicción. Entonces valor de falsedad. O J habíamos dicho que era una tautología. Entonces tautología. Y esto implica a que Ronaldo duerme. Ronaldo duerme, sabemos que es algo que ocurre. Entonces acá sería una tautología. Y nos acordamos de esta parte de acá, que de hecho ya la vimos, que sería todo esto que ocurre aquí. Y esto solamente tiene valor de verdad. Entonces acá sería, se puede dejar de forma equivalente como verdad implica verdad. Entonces esta parte de acá sería por esto, después lo implica y después la verdad. ¿Y esto puede ocurrir en la implicancia? Sí. Cuando tengo, por ejemplo, dos valores con verdad, entonces me entrega el valor de verdad la implicancia. Así que todo esto acá es equivalente a una tautología, de acuerdo a este primer caso. Así que esto acá sería equivalente a una tautología. Todo esto acá. Así que todo acá sí se cumple. Y ahí tendríamos listo todos los enunciados. Cada uno de estos ya logramos ver su valor de verdad, de acuerdo a este análisis que hicimos recién. Y por último, veamos el tercer ejercicio, que sería el ejercicio D. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio D? Nos dice que si el esquema mostrado, es decir, toda esta proposición compuesta es verdad, es decir, nos están diciendo que todo esto de acá es equivalente al valor de verdad, que sería una tautología. Es decir, esto es una tautología, de acuerdo a esto. Entonces nos están preguntando sobre el valor de verdad de todo acá. Entonces vamos a seguir la misma idea de los dos ejercicios anteriores que hemos hecho, del A y del C. Vamos a arreglar un poquito esto, vamos a dejarlo de una forma un poquito más sencilla, vamos a intentar extraer información de eso, luego esa información la intentamos aplicar acá. ¿Ok? Entonces, solución. Intentemos arreglar un poquito esta cosa acá. Entonces, arreglemos esto. Sí, esto de acá sería la negación de P o Q, o P implica Q y T y Q. O sea, como digo, intentemos arreglar esto de acá. Entonces, mismo patrón de los ejercicios anteriores. La clásica, que es intentar sacar esta implicancia. ¿Y cómo la sacamos? La sacamos con la ley del condicional, que ya hemos aplicado 2 veces. Entonces, o sea, hemos aplicado 2 veces los dos ejercicios anteriores. Entonces, esto de acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como la negación de P o Q, aplicando la ley del condicional. Esto acá sería equivalente a tener la negación de P o Q o la negación de P o Q y T y Q. Entonces fíjense, aquí aparece 2 veces esta proposición. Se repite 2 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar una ley que se llama la ley de absorción. ¿Y qué nos dice esa ley? De hecho, creamos acá, esto va a ser equivalente a... Entonces, por ejemplo, si tengo una proposición L o L y K, entonces, ¿qué nos dice la ley de absorción? Nos dice que si se repite 2 veces el L, y aquí tengo un I y aquí tengo un O, lo importante es que estos sean distintos. Lo importante es que, por ejemplo, aquí podría ser un O, o sea, aquí podría ser un I y aquí podría ser un O. Lo importante es que sean distintos y que estos sean iguales. Si ocurre eso, entonces de inmediato nosotros podemos sacar este K de acá. Como que se absorbe y solamente sobrevive el L. Y no aparece nada más. Entonces por eso se le llama ley de absorción, como que se absorbe el K, desaparece. Entonces vamos a aplicar esa ley acá. Solo que en este caso es como si todo esto acá fuera el L y como si todo esto acá fuera el L. Bueno, y este acá fuera el K. Entonces se absorbe todo y solo va a sobrevivir esta proposición que se encuentra acá.
Así que esto acá simplemente se resumiría en la negación de P o Q y Q. Bueno, esta parte acá sería por esto y todo esto acá se resume en esto acá por la ley de absorción. Y fíjense, nuevamente aparece la ley de absorción acá. Solo que aparece dada vuelta. Entonces, aquí pongamos que esto aquí va a ser equivalente. Entonces, misma idea. Misma idea, fíjense que aquí solo, a diferencia de todo acá, en vez de tener un O afuera, tengo un I. Y adentro, en vez de tener un I, tengo un O. Y la otra diferencia es que se encuentran dado vuelta estas cosas. Por ejemplo, este de aquí que se encuentra solito, se encuentra, bueno, aquí en el lado acá se encuentra el lado izquierdo, aquí el lado se encuentra el lado derecho. Pero da igual eso. ¿Por qué da igual? Porque el conectivo I y el conectivo O son conectivos conmutativos. Entonces, da igual el orden en cómo escribe esto acá. Así que en otras palabras estoy diciendo que también se cumple la ley de absorción. Como ejemplo, si tengo L, I, tengo aquí L, O, K. Entonces, fíjense, se dieron vuelta todo acá. El L se encuentra aquí en el lado derecho, aquí se encuentra en el lado izquierdo. Da igual el orden nuevamente. Y aquí lo mismo. Este paréntesis con este paréntesis se encuentran en distintos lados. Y este que se encuentra solito también se encuentra en distintos lados. No hay problema nuevamente porque son conmutativos los O y los I. Y lo importante es que estos acá sean distintos. Eso es lo importante, que sean distintos. Entonces esto acá va a ser equivalente. Va a ser equivalente a simplemente tener L. Eso es lo que en otra palabra es lo que estoy diciendo. Entonces, vuelvo a recalcar. En absorción, bastan que se cumplan dos condiciones. Lo importante es que se repita dos veces. Eso es lo importante. Y lo otro importante es que estos acá sean distintos. Que uno sea el O y el otro sea el I. Eso es lo importante. Entonces, aquí podría ser de esta forma también y también se cumpliría. ¿Ok? Entonces, ley de absorción. Así que vamos a aplicar eso acá. Y solo sobrevive en este caso el K. O sea, el Q. Este Q de acá. Así que solo sobrevive eso, así que simplemente nos quedaría Q. Así que, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que toda esta proposición de acá, inicial, que escribimos, supongamos acá, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que toda esa proposición inicial es equivalente, porque fíjense que acá hay pura equivalencia, una equivalencia, otra equivalencia, otra equivalencia. Entonces, todo esto acá es, bueno, todo esto acá es equivalente al Q. Así que todo acá es equivalente al Q. Así que todo esto lo pudimos simplificar con distintas propiedades de la álgebra lógica a esto. ¿Y qué nos decía el enunciado en un principio? Nos decía que todo esto es verdad. Es decir, todo esto es una tautología. Así que realmente lo que nos están diciendo es que todo esto es equivalente a una tautología. Todo esto es equivalente a una tautología. Así que también podemos extraer de esta parte de acá que el K, o sea, el Q, la proposición Q es equivalente, la proposición Q es equivalente a una tautología. Supongamos acá, en otras palabras, estamos diciendo que Q es equivalente a una tautología. ¿Por qué? Porque aquí aparece en pura equivalencia. Entonces, no tengo ningún problema en decir que esto es equivalente a lo que se encuentra al final. ¿Ok? Entonces sabemos que el Q es una tautología. Ahora apliquemos esta información a esta parte que se encuentra acá. Entonces, voy a escribir esto que se encuentra acá más abajo. Entonces pongamos acá. Ahora queremos la negación de Q y T o P. Sí, nada más. Entonces, antes de escribir esto acá, aquí aparece una negación. Entonces, nosotros podemos extraer de aquí, gracias a la tabla de la negación, podemos extraer fácilmente que la negación de Q es equivalente a una contradicción. Solamente aplicando la tabla de verdad de la negación, que la voy a escribir por aquí. Entonces, fíjense, ¿en qué caso nos encontramos? Nos encontramos en el caso en el que el Q, bueno, si esto fuera un Q,
si fuera el caso en que esto solo tiene valor de verdad. Este caso acá no existe. Entonces, como si es verdad, necesariamente la negación tiene que ser falsa. Así que justamente eso es lo que estamos diciendo. Si esto es verdad, entonces su negación es una contradicción. Solo tiene valor de falsedad. Así que esto acá es una falsedad. Así que esto aquí es equivalente a decir que tengo una contradicción y TOP. Y ahora nos acordamos de esta propiedad. Por ejemplo, si tengo una contradicción y una proposición, esto acá siempre va a ser una contradicción. Esto es una identidad, una propiedad que se satisface siempre con las proposiciones. Siempre, siempre, siempre que junto una proposición y una contradicción, entonces de alguna forma como que se elimina CL y solamente me queda la contradicción. Siempre me va a entregar, esto de acá siempre me entrega el valor de falsedad. Así que todo esto de acá sería falso, sería una contradicción. Porque es exactamente el mismo escenario. Es como tengo una proposición y su contradicción. Entonces todo acá es equivalente a tener una contradicción. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que todo esto de acá es equivalente a una contradicción. Si quedamos acá. Por lo tanto, siempre es importante concluir en matemática. Por lo tanto, esto de acá es equivalente a una contradicción. Y ahí estaría listo el ejercicio. Así que eso. De ahí hice esos 3 ejercicios. Espero que se haya entendido. Espero que no hayan dudas. Bueno, si hay dudas, me pueden consultar en clase. No se preocupen por eso. O me pueden mandar correo. Así que eso. Espero que les sirva este ejercicio. Y recuerden que el lunes continuamos con materia nueva. Entonces, bueno, tengo que subir de hecho, yo creo que voy a hacer eso ahora. Voy a subir las clases al Drive, las clases 3 y 4, que sería de la nueva materia, para que lo tengan. Lo voy a subir como digo, al Drive y tengo que subirlo también al Intrafile, para que puedan revisar esa nueva materia. Que creo que van a ser cuantificadores. Aún no reviso bien el PDF, pero eso. Como digo, y si tienen duda me consultan y eso. Así que estén bien y que les vaya bonito. Chaito.